En los límites más remotos del universo visible, el telescopio espacial James Webb ha vuelto a asombrar al mundo. Su última proeza ha revelado algo sin precedentes, la primera imagen real de 3I Atlas, un cometa ancestral que ha cruzado silenciosamente el cosmos durante miles de millones de años. Pero este objeto no es una simple masa de hielo y roca. Se trata de una reliquia cósmica, una muestra intacta de los materiales que existían mucho antes de que nuestro Sol encendiera su luz. Los análisis preliminares indican que su composición química difiere de todo lo que se ha visto hasta ahora, obligando a los astrónomos a replantear sus teorías sobre el origen y la evolución de los sistemas estelares. ¿Podría ser 3I Atlas más antiguo que el propio sistema solar? ¿Qué secreto sobre los primeros instantes del universo guarda en sus entrañas? La historia de este hallazgo comenzó en julio de 2025, cuando el sistema de detección Atlas registró un movimiento inusual en el firmamento. Los cálculos orbitales confirmaron pronto la sospecha: era el tercer objeto interestelar jamás identificado pasando por nuestro vecindario cósmico, después de los famosos Oumuamua y 2/Borisov. Cada uno de estos viajeros había dejado un rastro de interrogantes. Oumuamua desconcertó a la comunidad científica con su aceleración inexplicable y su forma extrañamente alargada. Borisov, aunque más parecido a un cometa convencional, presentaba una química fuera de todo patrón conocido. Y ahora, 3I Atlas se aproximaba a más de 210.000 km/h en una trayectoria hiperbólica que lo llevaría a rozar el Sol antes de perderse para siempre en el vacío interestelar. Era una oportunidad única, y la comunidad astronómica se movilizó de inmediato. Captar una imagen nítida de un objeto tan distante y efímero suponía un desafío técnico monumental. Desde su posición en el punto de Lagrange L2, el telescopio James Webb debía localizar una mota de luz que se desplazaba velozmente entre un tapiz cambiante de estrellas. Mediante su espectrógrafo de infrarrojo cercano, el Webb logró fijar la posición del cometa con una precisión casi inverosímil. Fue como enhebrar una aguja en la oscuridad del espacio. Tras una serie de maniobras de ajuste y cálculo, consiguió no solo una imagen clara del visitante, sino también un mapa espectral completo de su coma, la nube gaseosa que envuelve al núcleo y revela su composición elemental. Cada píxel de aquella imagen contenía fragmentos de historia estelar, vestigios de mundos extintos y claves sobre los orígenes de la materia que dio forma a todo lo que conocemos. El registro de 3I Atlas representa un hito en la observación astronómica moderna. No solo demuestra la capacidad del James Webb para detectar lo casi invisible, sino que abre una ventana hacia los procesos de formación planetaria más allá de nuestro propio sistema solar. Para los científicos, este cometa no es un simple visitante, es un testigo del tiempo, un mensajero del pasado que transporta la memoria de los primeros soles del universo. Su breve paso por nuestras cercanías recuerda una verdad profunda: en el cosmos, incluso una partícula de polvo puede contener la historia de una estrella entera. El logro del Webb no fue solo una hazaña técnica, sino un cambio de paradigma. Por primera vez, un observatorio espacial logró seguir con precisión milimétrica a uno de los viajeros más escurridizos del cosmos. En el espectro infrarrojo, 3I Atlas apareció envuelto en una densa neblina dominada por dióxido de carbono, con un resplandor que abarcaba entre 0,6 y 5,3 micrómetros. Más que una simple fotografía bonita, aquella imagen era un documento científico revolucionario, una radiografía cósmica capaz de reescribir lo que sabemos sobre los visitantes de otros sistemas estelares. El análisis espectral reveló la presencia de vapor de agua, monóxido de carbono, hielo, polvo y trazas de compuestos como el sulfuro de carbonilo. Cada una de esas firmas químicas contaba una parte de su historia, su nacimiento en un sistema lejano, su composición única y el viaje milenario que lo trajo hasta nuestro rincón del universo. La llegada de los datos del cometa 3I Atlas marcó un antes y un después en la observación astronómica.
El telescopio espacial James Webb demostró de manera contundente lo que significa mirar el universo desde más allá de la atmósfera terrestre. Mientras los observatorios en la superficie deben lidiar con turbulencias atmosféricas, contaminación lumínica y límites en las longitudes de onda observables, el Webb trabaja en un entorno gélido, silencioso y absolutamente oscuro. Gracias a su sensibilidad en el infrarrojo, el telescopio logró captar señales casi invisibles, separar líneas espectrales que desde la Tierra se confundirían entre sí y detectar variaciones minúsculas de brillo con una claridad sin precedentes. Ni siquiera el legendario Hubble alcanza ese nivel de detalle. Donde otros instrumentos apenas distinguirían un resplandor amorfo, el Webb consiguió descomponer la luz del cometa y revelar su composición molecular con una precisión que asombró incluso a los especialistas más veteranos. Los resultados, inesperados y fascinantes, sacudieron a la comunidad científica. El análisis espectral mostró una química radicalmente distinta de la observada en los cometas del sistema solar. La cantidad de dióxido de carbono superaba en 8 veces la del vapor de agua, una proporción nunca antes registrada. Este hallazgo obligó a reconsiderar las condiciones de formación del cometa y el entorno en que pudo haberse originado. En la mayoría de los cometas, el hielo de agua se convierte en vapor al acercarse al Sol, generando la típica cola brillante. Sin embargo, 3I Atlas no seguía ese patrón. Su débil emisión de agua sugería que el calor apenas penetraba en su interior. Tal vez una capa externa de compuestos orgánicos actuaba como aislante, o quizás su estructura interna dificultaba la conducción del calor. En cambio, los gases más volátiles, como el dióxido y el monóxido de carbono, parecían ser los responsables de la actividad observada. Este perfil químico funciona como una huella dactilar cósmica, una firma que revela las condiciones del entorno donde nació el cometa. Todo apunta a que 3I Atlas se formó en una región helada, posiblemente cerca de la línea de condensación del dióxido de carbono de otra estrella, muy distinta de nuestro Sol. En su coma, las proporciones de polvo, gas y hielo indicaban que su origen se dio bajo presiones y temperaturas diferentes a las que modelaron los cuerpos helados del sistema solar. Además del CO dominante, el Webb detectó una rica mezcla de moléculas, vapor de agua, monóxido de carbono, partículas minerales y compuestos volátiles como el sulfuro de carbonilo. Cada molécula identificada en su espectro es como una palabra escrita en un idioma antiguo, juntas narran la historia de un cometa forjado bajo otra luz, en un tiempo remoto y en un sistema solar ajeno. Pese a haber viajado durante millones de años por el vacío interestelar, bombardeado por radiación y polvo cósmico, 3I Atlas conserva una complejidad química extraordinaria, como si hubiera permanecido congelado en el tiempo. Las observaciones del Webb mostraron que la liberación de gases no provenía de chorros específicos, sino que se extendía uniformemente por las regiones iluminadas por el Sol. Esa distribución sugiere que el núcleo del cometa podría ser altamente poroso, permitiendo la difusión del calor, o bien que múltiples zonas activas se esparcen por toda su superficie, generando un flujo constante y tenue que envuelve al cometa con una coma luminosa. Aún así, el tamaño de 3I Atlas sigue siendo incierto. Las estimaciones lo sitúan entre 1,4 y 5,6 kilómetros de diámetro. Esa diferencia, aunque parezca mínima, altera por completo la interpretación de su comportamiento. El tamaño determina cuánto gas puede liberar, cómo absorbe el calor y cuán resistente es frente a las tensiones internas. Esa incertidumbre también impide calcular con exactitud su masa y densidad, datos esenciales para comprender su estructura. Lo más enigmático es su movimiento. A pesar de la intensa actividad gaseosa, su trayectoria apenas cambia. En los cometas comunes, los chorros de gas actúan como diminutos propulsores que alteran ligeramente su órbita, pero 3I Atlas parece inmutable. Algunos modelos sugieren que su masa podría superar los 33.000 millones de toneladas, lo que explicaría su aparente estabilidad.
Un cuerpo tan masivo resistiría fácilmente los empujes provocados por la sublimación de gases. Su órbita es inequívocamente hiperbólica, atraviesa el sistema solar una sola vez y luego continúa hacia el espacio interestelar, sin posibilidad de regreso. Las simulaciones señalan la constelación de Sagitario como posible dirección de origen, aunque identificar la estrella precisa de la que partió resulta imposible. Un detalle desconcertante fue su temprana actividad. El cometa comenzó a mostrar signos de desgasificación mucho antes de alcanzar las regiones internas del sistema solar, incluso más allá de Júpiter. Los cometas habituales permanecen inertes hasta que la radiación solar calienta el hielo de agua, pero 3I Atlas se despertó demasiado pronto, lo que indica que su superficie contiene materiales capaces de sublimarse a temperaturas muy bajas o que en su interior existen procesos térmicos aún desconocidos. En definitiva, 3I Atlas desafía casi todo lo que creíamos saber sobre los cometas. Su composición, su estructura y su dinámica apuntan a un origen en un sistema planetario diferente. Tal vez nació alrededor de una estrella más fría o en una zona del disco protoplanetario dominada por el dióxido de carbono y los compuestos orgánicos. Sea cual sea su procedencia, su fugaz visita nos ofrece una oportunidad irrepetible, descifrar en su hielo antiguo una página escrita hace eones sobre la formación y evolución de los mundos. La historia de 3I Atlas podría retroceder hasta los albores mismos de la galaxia. Algunos modelos sugieren que este cometa interestelar nació hace entre 3 y 11.000 millones de años, lo que lo convierte, potencialmente, en un objeto más antiguo que el propio sistema solar. Si esas estimaciones se confirman, estaríamos ante un auténtico fósil galáctico, una reliquia de hielo y polvo que ha preservado, en su interior, la química primordial de una Vía Láctea muy distinta a la que conocemos hoy. Desplazándose a más de 210.000 km por hora, 3I Atlas supera incluso las velocidades registradas por Oumuamua y 2I/Borisov. Esa rapidez no es casual, apunta a un pasado turbulento, tal vez marcado por encuentros estelares cercanos, migraciones de gigantes gaseosos o el tirón gravitatorio de sistemas binarios que lo arrojaron al vacío interestelar. Estos cuerpos no son simples viajeros, son supervivientes de eventos violentos, testigos de los procesos más extremos que moldean las galaxias. Durante su periplo milenario a través del espacio, 3I Atlas ha debido soportar un auténtico asedio cósmico. Los rayos de alta energía habrán modificado su composición a nivel atómico, los micrometeoritos habrán desgastado lentamente sus capas externas y las variaciones de temperatura, debidas a distintas fuentes de radiación, habrán tensionado su núcleo. Aún así, el cometa conserva reservas de materiales volátiles, capaces de activarse al llegar a la cercanía del Sol. Su persistencia sugiere una estructura resistente y quizá una corteza protectora que ha resguardado el interior del objeto durante miles de millones de años. No se descarta que, en su largo viaje, haya atravesado nubes moleculares, regiones densas de gas y polvo donde pudo recolectar nuevas capas de materia o alterar su composición química. Algunos de los compuestos orgánicos detectados por los espectroscopios podrían haberse originado en esos encuentros, producto de reacciones inducidas por el entorno y no de su formación inicial. La supervivencia de estos depósitos antiguos de hielo hace de 3I Atlas un caso único, una muestra intacta de los materiales más primitivos de la galaxia. A diferencia de los cometas del sistema solar, que han pasado infinidad de veces cerca del Sol, perdiendo buena parte de sus componentes volátiles, este viajero ha permanecido congelado en el silencio del espacio, preservando su pureza original. Cada molécula de su coma es una palabra escrita con elementos de otra estrella, una página de la historia química de la galaxia que hoy podemos leer gracias a los instrumentos modernos. El estudio de 3I Atlas motivó una de las colaboraciones astronómicas más amplias de la era moderna. Observatorios en todo el mundo y en el espacio unieron esfuerzos para seguir de cerca cada fase del paso de este visitante interestelar.
Desde los telescopios de Hawái y Chile hasta el propio James Webb, una red global de instrumentos coordinó observaciones.